nuestro programa de Mates a Prueba. Este es un programa un tanto especial, ya que estamos pasando por las dificultades del COVID-19, como bien saben. Pero hemos podido sacar el programa adelante gracias a nuestra invitada Edith Padrón, quien responderá nuestras preguntas desde su casa. Esperamos que estén todos bien y que disfruten de este programa. Florence nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia. A los 17 años anunció a su familia la decisión de dedicarse a la enfermería. Unos años después pidió a sus padres que le dejaran también estudiar matemáticas, a lo que primero se opusieron, pero finalmente no tuvieron más que darle permiso. Entre 1853 y 1856 tuvo lugar la Guerra de Crimea. Durante esta guerra, Florence trabajó como enfermera en el hospital de campaña de Scooter. Se dio cuenta de que fallecían 10 veces más soldados por enfermedades infecciosas que por heridas en el campo de batalla. Así que ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. Al finalizar la guerra, Florence fue recibida como una auténtica heroína en su país. Se dedicó a ordenar sus pruebas. Con ese objetivo creó el diagrama de la rosa, una forma gráfica de demostrar la evidencia de que esas muertes masivas en los hospitales se podían evitar, y de esta forma promovió el correcto diseño sanitario de los hospitales. En 1883, Florence recibió la Real Cruz Roja y en 1907 la Orden del Mérito, la primera vez que se le daba a una mujer. En 1908 se le entregaron las llaves de la ciudad de Londres. En 1910 falleció mientras dormía. Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. La OMS ha declarado el año 2020 como el año de las enfermeras, por coincidir con el 200 aniversario de su nacimiento. Hoy en día vivimos en un mundo rodeado de gráficas, pero ¿sabrían decirme qué son las gráficas? Yo sí. Es un tipo de representación gráfica de números. Han sido fundamentales para el desarrollo de la ciencia e importantes para analizar datos. Las podemos encontrar en estudios matemáticos, videojuegos, en economía, etc. Entre los siglos XVII y XVIII aparecen los primeros gráficos en estudios y experimentos científicos. Y a lo largo de este último mencionado siglo XVIII empieza a cobrar importancia el uso de las gráficas en los mapas.
como es el caso de Johann Heinrich Lambert, que publicó gráficos representando la variación anual de la temperatura a diferentes profundidades del terreno. Florence Nightingale trabajó como enfermera en un hospital de campaña durante la Guerra de Crimea. A su regreso a Londres se dedicó a ordenar sus pruebas sobre la mala administración de los hospitales y a reunir estadísticas de mortalidad con un claro objetivo. Ella quería demostrar que los soldados fallecían a causa de las malas condiciones sanitarias en los hospitales. Por tanto, eran muertes que podían haber sido evitadas. Para ese entonces empezó a analizar y a representar en gráficas los datos de mortalidad de la Guerra de Crimea. Y con ese objetivo creó el diagrama de la rosa, que posteriormente será conocido en lenguaje matemático como el diagrama del área polar. Y así llegamos al día de hoy. Hoy en día se utilizan en una gran variedad de campos, como por ejemplo la representación gráfica de los infectados por el coronavirus, o en otros campos de uso general como el marketing o la demografía, que es la ciencia que estudia a la población. Bueno, pues ya estamos con Edith Padrón, de verdad que es un placer poder hacerte esta entrevista. Ella es profesora de Geometría y Topología en la Universidad de La Laguna, además es impulsora del proyecto Fisquitos de Matemáticas y nosotras hacemos ciencia, donde da a entender el papel de las mujeres científicas en la Universidad de La Laguna. Pero, ¿quién es Edith Padrón? Bueno, en primer lugar, déjenme darle las gracias por entrevistarme para este proyecto tan chulo que ustedes organizan. Ya he visto un par de entrevistas muy interesantes y además que recomiendo a todo el mundo. Bueno, y definirse siempre es difícil, ¿no? Me piden que me defina. Yo, si me tuviera que definir, lo que diría es que soy matemática. Respecto a mi trabajo, pues enseño matemáticas en la Universidad de La Laguna, en la antigua Facultad de Matemáticas, ahora sección de Matemáticas dentro de la Facultad de Ciencias. Algo de investigación relacionado con la geometría y las aplicaciones a la física. Y organizo pues algunas actividades que es un poco, me imagino que por lo que me han llamado, relacionadas con la divulgación. Intento hacer divulgación dentro de lo posible y mostrar pues todos mis pocos conocimientos matemáticos de una manera muy divulgativa a diferentes tipos de público en general. Nuestro programa pretende hacer llegar al alumnado las matemáticas que hay en la vida cotidiana. En la Facultad de Matemáticas hace ya muchos años que viven una experiencia con ese fin, los fisquitos de las matemáticas. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, los fisquitos yo creo que son la actividad estrella de la facultad, o ha sido la actividad estrella de la facultad durante estos últimos 5 años. Voy a contarles un poco la historia de cómo surgen y cuál es la idea inicial, ¿no? La idea inicial es que un día llega la que en ese momento era hace 5 años, la vicedecana de matemáticas, y me dice, bueno, hay que hacer algún tipo de actividad que consigamos que los chicos y las chicas de primero, pues se sumen a ella, relacionada un poco con la divulgación de las matemáticas. Yo había tenido experiencias previas con algún tipo de actividades que eran más bien cursos o talleres, bueno, donde los alumnos se sumaban, pero que para ellos suponía un esfuerzo muy grande, porque tenían que dedicar a lo mejor un par de tardes para desarrollarlo. Entonces, pensando en algo que fuera un poco efectivo, que no le supusiera mucho trabajo, y que fuera muy colaborativo, porque normalmente las actividades que intento organizar pretendo que sean muy colaborativas, pues pensamos en una actividad que era que alguien contara en 10 minutos, con esa regla de oro, no más de 10 minutos, algo relacionado con las matemáticas en el descanso de los jueves. En la facultad hay media hora de descanso y entonces esos 10 minutos contaran algo.
La verdad es que Candy y yo, que era la vicedecana, y yo nunca pensamos que iba a tener ese éxito. Quizás ella tenía más... pensaba que podía tener más éxito que el que yo había previsto, ¿no? Pensamos primero en un aula pequeña para dar esas mini charlas, pero ella dijo, no, vamos al aula magna, y ya desde la primera, yo fui la primera fisquitera, la primera charla hubo casi la mitad del aula magna, que tiene alrededor de 250 puestos, pues ocupada, ¿no? O sea, a eso, bueno, en principio la idea era que lo hicieran los profesores. La verdad que convencer a un profesor de que diera una charla de 10 minutos era fácil. Luego, cuando se veían que tenían que contarla en 10 minutos, pues ya se ponían un poco nerviosos. Tienen un reloj. Ese reloj, cuando llega al 00, es un cronómetro que va hacia detrás. Y cuando llega al 00, el público lo que hace es aplaudir y se va. Aplaude muy educadamente y se marcha porque tiene clase. Entonces, bueno, pues empezamos, primero profesores, y un día llegaron unos alumnos y nos dijeron, nosotros también tenemos cosas que contar. Y fueron ellos los primeros fue un alumno primero, Alberto, y después un par de alumnos de primero que también se ofrecieron y dieron unas charlas magníficas. Bueno, el Fisquito, además de ser, yo creo que como anécdota, me piden una anécdota, ¿no? Yo creo que la anécdota es ese inicio. Nunca pensamos que tuviera ese éxito, y ha tenido un éxito no solo en la facultad, yo creo que en la universidad, y no solo en la universidad, sino en muchas universidades de España. Hay muchas universidades de España que conocen cómo funciona el Fisquito. El otro día estuvieron unos profesores que venían a un congreso y asistieron a uno de los fisquitos que daba una alumna, y bueno, al final se acercaron a mí, algunos de ellos me conocían y me dijeron, nosotros tenemos que exportar esto. Quizás la única cosa que también les voy a contar es que una cosa que es importante en el Fisquito es que como un cuarto de hora antes yo salgo, porque me toca a mí en un principio, salgo por los pasillos de la facultad y empiezo a vocear, a decir, empieza el Fisquito, va a empezar, venga, vamos. Y eso es una cosa importante porque es una forma de convocar al público, de que el público venga sabiendo que tiene una responsabilidad allí, que es oír, interesarse por lo que están contando y vigilar que no se pasen de los 10 minutos. Cuando yo no he estado, hay un compañero mío, Nacho, que hace de mi prima, se viste con una peluca de color naranja, así como mi pelo, y sale a vocear por allí también. Y bueno, yo creo que él lo hace casi no, mejor que yo. Usted es profesora de topología y geometría. La verdad que la topología es una parte muy abstracta de las matemáticas que no todo el mundo conoce. ¿Podrías decirnos qué es la topología y dónde se puede encontrar en lo cotidiano para personas con un nivel de secundaria y bachillerato? ¿Es posible? Me preguntan qué es la topología. Bueno, la topología es la rama más moderna de las matemáticas. Es una rama sorprendente porque los resultados que se obtienen muchas veces son muy visuales, y además está resultando una de las ramas que tienen muchísima aplicabilidad en cosas muy diversas, desde el tratamiento de datos, el estudio de superficies, el estudio relacionado con miles de cosas. Por ejemplo, una de las cosas a las que se dedica la topología es a estudiar nudos. Y aunque parezca que esto es una cosa poco interesante, es muy, muy interesante para muchas cosas. Para muchos estudios, por ejemplo, de tipo biológico, es muy interesante saber cómo se cruzan determinadas cosas para luego deducir una serie de cosas de tipo, biológico. Se puede decir que la topología es algo así como la geometría de la plastilina, ¿no? Para un topólogo, una cosa como esta es una bola, y si yo aplasto la bola suficientemente me queda como una pelota de rugby. Y para un topólogo esas dos cosas son iguales. Son iguales porque al final no hemos hecho dos cosas que no se permiten en topología, que es pegar ni cortar. Lo único que he hecho es deformar.
Ahora, si en vez de tener esto, lo que tenemos es una taza como esta, y la pregunta es, ¿podré quitarle el asa a la taza haciendo topología? La respuesta es que no, porque yo para quitarle la taza, el asa, lo que tengo que hacer es cortarle el asa o pegar el asa a la superficie del cilindro. Y esas dos cosas no se pueden hacer en topología. La topología estudia, por ejemplo, cómo se define matemáticamente que una superficie tenga agujeros como este. Bueno, pues eso es la topología. La verdad es que es una rama muy sorprendente, necesita de una matemática profunda, y yo creo que una vez empiezas a entender cómo funcionan las cosas, es una materia que al alumnado le gusta muchísimo. Como impulsora del proyecto Nosotras Hacemos Ciencias, ¿podrías decirnos qué tiene que cambiar en la sociedad de una vez para que se le dé el valor que se merece a la mujer en el campo científico? ¿Cuál es la receta para alcanzar la igualdad? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el proyecto Nosotras Hacemos Ciencia, un proyecto que comenzó pues, hace como 3 años, que todavía sigue vigente. Las verdaderas promotoras son las bibliotecarias, la gente de la biblioteca de Matemáticas y Física de la Universidad de La Laguna. Yo he ayudado en algunas de esas actividades, pero bueno, ahí las verdaderas promotoras son todas estas mujeres que están en la biblioteca, que nos mueven para organizar determinados actos, participar en determinadas actividades. Al frente de todas ellas pues está Silvia, que es quizás el alma mater, ¿no?, de ese proyecto. Bien, bueno, si yo tuviera una varita mágica, la verdad es que no sé cuál es el método para que las mujeres se integren definitivamente en determinados ámbitos científicos. En los ámbitos de la salud ocurre una cosa, y es que hay muchísimas mujeres, y posiblemente porque las temáticas que trabajan están, o sea, las mujeres se sienten ahí, digamos, en un ambiente que les gusta. Es verdad que luego a altos niveles ese techo de cristal permanece, ¿no? Pero en el ámbito científico, generalista, o sea, no digamos los directores de proyectos y ese tipo de cosas, pero las personas que se dedican a la investigación, ahí sí hay un gran número de mujeres. Y muchas veces lo que ocurre es que se desplazan a los hombres, que los hombres no acceden a esos ámbitos porque, bueno, piensan que a lo mejor son ámbitos de mujeres, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en matemáticas y física esa situación no es la misma. Sobre todo, por ejemplo, en carreras como física y ingeniería, hay un déficit de mujeres que no se entiende. Posiblemente porque las mujeres no se sientan cómodas digamos, en ese ambiente, ¿no? Pero precisamente por eso debemos pensar que se pueden cambiar esos ambientes y que nosotras tenemos una responsabilidad y que accediendo a ellos podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Hay una responsabilidad que tenemos que tomar nosotras mismas para que esos ámbitos cambien y para que las mujeres piensen en acceder pues a investigar en física, a investigar en matemáticas, a investigar en ingeniería. Mucha gente dice, bueno, hay que dejar que pase el tiempo, las cosas van cambiando poco a poco. Yo creo que si dejamos pasar el tiempo, las cosas no cambiarán y que hay que tomar una responsabilidad social para cambiarlas. Y yo creo que muchas mujeres estamos en eso, en intentar que las cosas cambien tomando una cierta responsabilidad social. Estamos viviendo días difíciles para nuestra sociedad con el COVID-19. La verdad que nos hubiera encantado hacerte esta entrevista cara a cara, pero no ha podido ser como normalmente hacemos con los demás invitados. Se está hablando mucho del crecimiento exponencial que tiene este virus y las gráficas que genera y la necesidad de bajar la curva. Tú como profesora de la Universidad de La Laguna, ¿podrías decirnos cuántas matemáticas hay detrás de esto y si es posible la utilización de matemáticas para paliar los efectos de este virus? Pues mira, a mí también me hubiera gustado hacer la entrevista en directo, pero bueno, las circunstancias son las circunstancias, ¿no? Sí, son momentos realmente difíciles de vivir.
históricos. No nos damos cuenta de que estamos viviendo, yo creo, situaciones históricas y donde efectivamente los matemáticos y las matemáticas tenemos cosas que aportar, ¿no? En relación un poco, que es creo que lo que me estás preguntando, la evolución del virus, pues yo creo que hay mucho que apuntar y al final las preguntas importantes van a venir a nosotros. Nos van a preguntar, bueno, ¿y esto cuándo se acaba? Y bueno, ¿y esto cómo va a evolucionar? ¿Y cuál es el pico? ¿Dónde va a estar el pico de esa curva? Hay muchos modelos matemáticos que se están poniendo en experimentación. Eran modelos que eran puramente teóricos, ¿vale? Bueno, algunos de ellos ya habían sido contrastados con algún tipo de epidemia. Y ahora actualmente, bueno, hay una serie de web en las que tú puedes entrar y vas viendo exactamente cuál es la predicción de futuro de 3 días más o menos, en lo que digamos que las predicciones que son buenas es como el tiempo, ¿no? El problema de las epidemias es que hay muchos factores externos que muchas veces no se tienen en cuenta o que son difíciles de tener en cuenta porque son muchos, son excesivos, ¿no? Y hay que elegir los más importantes. Pero bueno, estos modelos, digamos que en predicción de 3 días, están dando respuestas más o menos aproximadas de qué es lo que está pasando, de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y cuando las contrastas luego con cómo ha evolucionado esos 3 días, ves que efectivamente responden bien, dan buenas respuestas a esos futuribles. Yo de todas maneras creo que una cosa que sí deberíamos aportar todos, o sí deberíamos pensar todos, es que esto nos debe servir para poner sobre la mesa 2 cosas importantes o 3 cosas importantes, ¿no? 3 cosas importantes en nuestra vida. La primera es tener una sanidad que sea capaz de afrontar todo este tipo de problemas. Y para ello hay que invertir en sanidad. La segunda es que tenemos que tener una educación que también nos permita afrontar en situaciones así cómo seguimos enseñando. Y esto es algo que nos debe hacer pensar a los docentes, a los políticos, a todos, ¿no? Y la tercera, y creo que, bueno, y para eso, para tener esa educación hay que invertir también. Hay que invertir y hay que además tener compromiso social, ¿no? Y la tercera es que si queremos tener buenas predicciones, si queremos saber responder matemáticamente a estas cosas, si queremos tener estudios epidemiológicos interesantes, importantes, avanzados, es necesario tener una buena ciencia. Y para eso hace tan falta también invertir. Entonces, bueno, yo espero por lo menos que este confinamiento sirva para que la sociedad se dé cuenta de lo importante que es tener una buena sanidad, una buena educación y una buena ciencia. Bueno, gracias. Hasta aquí la entrevista. Y ojalá nos podamos saludar en persona en cuanto pasen estos días de estar en casa. Muchísimas gracias por atendernos, Edith. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme la entrevista. Yo he estado encantada de hacer la entrevista. Me hubiera gustado, la verdad, que hacerlas con ustedes directamente, no desde casa. Pero bueno, es un poco lo que hay. Lo importante es que seguro que en poco tiempo nos veremos, que nos podemos abrazar, que nos podemos saludar. Y lo que hay que aprovechar este tiempo de confinamiento en el que estamos es para aprender, para hacer esas cosas que muchas veces no tuvimos tiempo para hacer. Ahora estamos en nuestras casas, tenemos nuestras cosas, no podemos hacer todo porque la libertad es una cosa importante, pero podemos hacer algunas cosas dentro de casa y aprovechar el tiempo. Estudiar, leer, oír música, oír teatro, muchísimas cosas. Así que bueno, que el confinamiento no sea leve. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos.
Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, me está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Son el lenguaje de la ciencia. Esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Luego hay otra cosa, y es muy curioso, que Platón decía que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien. A través de la verdad buscar el bien. Pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá. Que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico, detrás de todo. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso a mí en mi vida cotidiana me sirve de algo, no me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven es, como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y, por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos, que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, las chavalas, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es, tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿Y el presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya. Los adolescentes sois personas ya. Y tenéis todo el derecho a ser felices ya. Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Me parece que a la hora de enseñar hay un componente que está casi siempre en el rinconcito de la clase porque nos ha parecido tradicionalmente que está reñido con el aprendizaje, que es el placer. El placer y la curiosidad y el deseo son los principales motivadores para el aprendizaje. Entonces yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Por supuesto tenemos todo el futuro por delante, por supuesto los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. No podríamos finalizar este programa sin antes dar la solución del reto anterior. En este caso, la solución se puede hallar haciendo una ecuación que obtenemos de la información que nos da el problema. 105,5 viene a restar 14,5, lo que le devuelven, a 120, lo que paga. La fracción 85 partido 100 es porque le descuentan el 15% y el menos 5 es por la devolución de la entrada. Continuemos con el planteamiento del nuevo reto. El problema de las 12 monedas.
Disponemos de una docena de monedas visualmente idénticas, de las cuales todas pesan lo mismo excepto una. No sabemos si pesan más o menos que las demás. ¿Cómo averiguaremos cuál es con la ayuda de una balanza en como máximo 3 oportunidades? Recuerda que la solución al nuevo reto se dará en el próximo programa. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y hayan tenido un momento de entretenimiento con las matemáticas desde sus casas. Un saludo y nos vemos en el próximo programa de Mates a Prueba.